Muchísimas gracias, maestro. Sí, concuerdo contigo. Las encuestas siempre hay que tomarlas con mesura, sobre todo porque luego carecemos de elementos realmente técnicos, de saber, pues, el muestreo, cuántas casillas realmente conocieron, en qué distrito, en qué. Sabemos que hay barrios, que hay colonias notoriamente, pues, opulentas, en donde no necesariamente votan a algunos partidos. Así que en ese aspecto, pues claro, tienes toda la razón. Y quería hacerte también otra pregunta, maestro, porque pues fíjate que pues hay muchos actores que inciden. El sector religioso, desde luego, incide porque pues, tú sabes que hay clérigos, hay párrocos que no se callan y que invitan abiertamente a votar en contra de, por ejemplo, Juan Sandoval Íñiguez, ¿no? Que invita a votar Claro. a la gente que no está en el poder, es decir, más bien a no votar a los que están en el poder, y pues tuvo que ya acotar el INE pues para que se abstenga de realizar ese tipo de manifestaciones. Pero también digamos que el clero es un factor, sobre todo hoy domingo, pues la gente, mucha gente después de ir a misa vota, pues ahí en esas homilías a veces se expresan cuestiones políticas y bueno, quería también comentarte sobre el tema de la seguridad y las detenciones. Se están viendo, digamos, resultados efectivos hasta este momento en cuanto a detenciones, o crees que únicamente trascienden en los medios estos hechos y las detenciones son un efecto también electoral, o realmente crees que hay sí un trabajo más o menos objetivo de las autoridades, por lo menos de policía? No sé hasta qué punto de la Procuraduría o de las fiscalías, porque como tú bien dices, pues eso depende ya de un proceso subsecuente. Pero en cuanto a los detenidos en Naucalpan, los detenidos ya de Metepec, las personas que han intervenido en otros hechos, por ejemplo aquí en Baja California, digamos que está actuando más o menos de manera eficiente la autoridad. Pero ¿tú crees que eso sea un indicador de que por lo menos en un nivel policial se está trabajando con efectividad o no? Porque todavía falta, como tú dices, el punto crítico, el de al rato, el del cierre, y además el del cómputo, ¿no? Y la entrega de Sí. los paquetes y todo eso. Bueno, sí, sí, doctor. Creo que con lo que se refiere en cuanto a las detenciones, creo que el despliegue de seguridad del gobierno federal, de la mayoría de los estados de la República y de algunos municipios, creo que sí está siendo muy efectivo, porque se están deteniendo justamente a los presuntos infractores en el momento o con la evidencia en la mano, como es la aportación de armas, la aportación de dinero en efectivo, incluso en algunos casos con boletas electorales robadas de algunas casillas. Entonces creo que sí se está haciendo un trabajo eficiente por parte de las policías. Te digo, estamos hablando de más de 100 detenidos justamente en este momento, de los que ha habido, y estamos hablando de casi 180 carpetas de investigación que ha iniciado la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República. Entonces creo que en primera instancia la detención sí está cumpliendo con su cometido, el plan de seguridad para garantizar el proceso limpio y transparente. Lo que ya me queda un poco de duda es cuando estos detenidos sean puestos ante el Ministerio Público. Ya en el Ministerio Público, ahí es donde ya me queda mucha duda, porque sabemos cómo se la gastan en términos generales los agentes del Ministerio Público. Habrá unos muy buenos, pero la mayoría son una bola de cabrones, ¿sí? Que se benefician o que buscan el provecho económico, y ahí muchos de estos más de 100 detenidos que hay ahorita por presuntos delitos electorales podrían quedar finalmente sin ninguna sanción o en libertad, o simplemente se desecharía la investigación que se ha iniciado, te digo, por parte de elementos de las policías estatales, policías municipales, pero sobre todo de la Guardia Nacional, que está haciendo, creo que un trabajo muy loable y de mucho reconocimiento social. Hay que decirlo también, yo no soy partícipe, y lo debo de decir de esa forma, yo soy partícipe de la presencia de las fuerzas federales haciendo labores de policía, pero creo que en este caso la Guardia Nacional merece todo mi reconocimiento por cómo se ha desempeñado, por cómo ha hecho su labor de manera totalmente imparcial. Elementos del ejército también que han estado apoyando muy bien a la población y han logrado la detención de algunos presuntos infractores. Entonces, creo que en primera instancia sí está funcionando.
Ahora, como lo que te digo, nada más habrá que ver si después de que se les ponga ante el Ministerio Público, estos agentes del Ministerio Público de la FEPADE proceden, hacen lo correspondiente y lo consignan ante un juez a los detenidos, que ahí sería el siguiente caso. Y el siguiente filtro, pues será ahora sí la decisión de los jueces, que como ya sabemos, pues los jueces son una bola de lacras, de bandidos y de rateros, que seguramente ahí por lo menos una tercera parte de las averiguaciones previas que lleguen va a quedar sin efecto. Entonces, sí habrá muchos delitos que queden impunes en este proceso electoral, pero estoy seguro que al menos por lo que corresponde a las fuerzas de reacción en la primera instancia, sí actuaron de manera muy certera y muy adecuada. Perdón, maestro, me quedé aquí con el muy mute. Sí, fíjate que yo ahí quiero agregar que, sobre todo porque hay flagrancia, no debería haber problema en las fiscalías, pero claro, conociendo cómo trabajan, cómo se aprovechan a veces de las circunstancias de los detenidos para bailarlos, literalmente, ¿no? O sea, para ahí cuadrar o descuadrar el hecho delictivo, como se conoce, hasta incluso doctrinalmente, ¿no? O te cuadran o no te cuadran, depende de cuánto traes. Así que sí, es muy interesante ver cómo yo veo sí que ha habido una reacción oportuna, buenas investigaciones, rápido se mueven a través de las cámaras, de los han localizado, y creo que eso da una confianza. Pero también mi otra duda, digamos, en este marco que pudiéramos comparar, ¿qué tanto en el 2018 se dieron estos incidentes y si estamos ante un patrón similar o muy distinto o también existe una narrativa a magnificar los incidentes? Bueno, Esto tomando en cuenta que son incidentes que se presentan en todas las elecciones. ¿Tú qué opinas de eso, maestro? Tú con tu bueno, experiencia en ese campo. mi querido doctor, con base a, estaba revisando justamente la actuación de la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales en el 2018 y la Fiscalía, en el proceso electoral del 2018, la Fiscalía estableció 220 procesos, abrió 220 averiguaciones previas, por eso te digo, por la experiencia, pero de esas 220 solamente fueron 75 las averiguaciones previas que finalmente quedaron consignadas ante un juez. Entonces estamos hablando de que casi una tercera parte se diluyen antes de que lleguen hasta el juez para que los pueda calificar perdón, para que los pueda sentenciar. Pero Perdón, el maestro. hecho, sí. 220 en el 2018 y en esta jornada mencionaste hace rato que van 180, 120, más o menos 180. 180. Van 180 en justamente hoy, como dijo aquel marihuano, al día de hoy son 180 carpetas de investigación las que ha abierto la Fiscalía de Atención a Delitos Electorales, la famosa FEPADE. En el 2018 fueron 220, pero hay que considerar que en el 2018 fueron desde el inicio de las votaciones, de las campañas electorales hasta después del cierre de los cómputos distritales. Entonces, por eso podríamos estar hablando de que en esta elección se podría romper un récord en cuanto a las averiguaciones previas que se inicien por delitos electorales. Es decir, en esta ocasión, por primera vez en nuestra historia, estaríamos viendo una fiscalía verdaderamente con dientes, que sí está aplicándose y que ojalá no dejen impune a los infractores. Entonces, estamos hablando que en el 2018 fueron 220 carpetas de investigación o entonces averiguaciones previas en todo el proceso penal, en todo, 220, pero solamente 75 fueron sancionadas finalmente por los jueces correspondientes. Y ahorita en este momento estamos hablando de que solamente el día de hoy se han abierto 180. Entonces estamos prácticamente a 40 carpetas de investigación para llegar a las que se iniciaron en el proceso electoral del 2018, ¿sí? Entonces, creo que, te digo, de acuerdo a esas cifras, habría que ver también, porque ese dato todavía no lo tengo, habría que ver cuántas carpetas de investigación se iniciaron hasta antes de hoy, desde que iniciaron las campañas, para poder sumar. Y entonces estoy seguro que con eso ya estamos rompiendo el récord en cuanto a las carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales, lo que nos lleva, por supuesto, a asegurar
de que entonces estas serían, aparte de ser las elecciones más críticas, más disputadas, más peleadas, con más cantidad de dinero, con más cantidad de delincuentes en la calle tratando de frenar la operación democracia en México, pues también serían las elecciones en las que la Fiscalía General de la República estaría actuando de manera más oportuna, más sincera y más directa. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, maestro, pues es una cifra muy interesante porque efectivamente por lo menos prueba algo, que la Fiscalía está trabajando con mayor intensidad. No sabemos hasta qué punto todo eso se vaya a materializar en condenas, porque todavía falta pues todo el proceso, pero ya hay una gran diferencia, que por lo menos en este día se está casi ya tocando a esta hora, a las 17:30, tiempo del centro de México, antes de que cierren las casillas, se está tocando pues el techo de todo el proceso electoral del 2018 en cuanto a investigaciones. Pues ya tenemos a nuestro corresponsal de Sin Censura, al periodista Misael